Cuando abrimos la palabra de Dios y nos encontramos con la historia del Señor Jesucristo revelada a través de sus páginas, uno de los momentos más hermosos, uno de los momentos más encantadores que tiene la palabra es cuando el Señor Jesucristo vino al mundo, cuando Él nació en Belén, cuando Él vino para identificarse con el ser humano, y cómo nosotros podemos leer a través de toda la Escritura que ese tiempo se iba a cumplir, que ese tiempo iba a llegar, que ese tiempo iba a ser el exacto que Dios marcaba en su infinita sabiduría. Dice la Biblia, la palabra de Dios en Gálatas capítulo 4, versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, es decir, hay un tiempo de Dios, hay un crono de Dios, que dice, envió a su Hijo, y dice, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibamos la adopción de hijos. Se me trabó, se me trancó. Se me trancó la... Volvemos a empezar entonces. Volvemos a empezar. Ya que la otra vez me dejaste solo, No, empezamos de nuevo. pero estaba dejando. Listo. Dale. Borrarlo todo, ¿no? Sí, Los sí. bloopers que van a salir por ahí. Ah, no, si ya tenemos preparado. No. Un montón de bloopers. No seas malo. Bien. Bueno, empezamos entonces. Dale, cuando quieras. Cuando abrimos las hojas de la Biblia, nos encontramos con la historia del Señor Jesucristo, y en uno de esos relatos más hermosos que tiene, cautivantes, cariñosos, amantes, es el relato del nacimiento del Señor Jesucristo, que cuando vino al mundo, nació de una virgen, nació en Belén. Los pastores que velaban las vigilias de la noche llegaron hasta aquel lugar. Los ángeles cantaron gloria a Dios en las alturas. Todo fue maravilloso, todo fue una señal que hablaba acerca de que el Mesías había llegado al mundo. Y cuando nosotros leemos esta página, por ejemplo en Gálatas capítulo 4, el versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, el cronos de Dios, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que nos redimiésemos a los que estábamos bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Esta es la historia de la Biblia, que cuando llegó el tiempo, que cuando llegó el momento, Dios envió a su Hijo para que se sujetara a la ley, para que nos redimiesen a los que estábamos bajo la ley y podernos dar ese título, la adopción de ser hechos hijos de Dios. Vamos a leer una porción en la Biblia, en este tiempo de Navidad, en este tiempo donde sentimos que hay una reflexión en nuestro corazón, donde sentimos que hay una admiración y nos preguntamos cuál es el espíritu de la Navidad, cuál es el espíritu de la Navidad, qué es lo que le guía a las personas a celebrar este tiempo especial de Navidad. Para muchas personas que no tienen temor de Dios o no han tenido un encuentro con Jesucristo, para muchas personas la Navidad es un tiempo de comercios, es un tiempo de comidas, es un tiempo de descanso, pero ¿cuál es el verdadero espíritu de la Navidad? Yo quisiera leer en Mateo capítulo 2 un encuentro de personas con Jesucristo que había nacido, que había llegado al mundo, que pueda ser nuestro encuentro también, que pueda ser el encuentro que podamos tener en un verdadero espíritu de Navidad. Dice así la Biblia, la santa palabra de Dios: cuando Jesús nació,
en Belén de Judea, en días del rey Herodes vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. La traducción y la historia dice que han sido filósofos, que han sido sabios, que venían desde el oriente de Babilonia, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Este creo que es el espíritu de la Navidad. Ese es el espíritu que nos tiene que llevar hasta Belén, donde comenzó la historia del Señor Jesucristo para llevar a la cruz, para llevar nuestros pecados y para poder resucitar y subir al cielo vencedor, y para poder esperar del cielo su venida. Ahora, ¿cuál ha sido el espíritu de estas personas, de estos sabios, de estos magos, de estos astrólogos que veían las estrellas y dijeron: hemos visto su estrella, como un mensaje sobrenatural, y venimos aunque somos extranjeros, venimos aunque no pertenecemos al pueblo de Dios, venimos aunque no tenemos sus promesas, venimos para adorarle, porque el verdadero espíritu que tiene la Navidad es la adoración al Señor, es rendirnos a Dios, es poder decirle: Señor, aquí estoy, todo mi ser es tuyo, me rindo completamente. Y estas personas que venían del oriente vinieron buscando esto: adorar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Dice la Biblia, la palabra de Dios, que oyendo esto el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. El rey, versículo 4, convocó a los principales sacerdotes, a los escribas del pueblo, y les preguntó acerca de dónde había de nacer el Cristo. Entonces, como está escrito en la profecía: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará tu pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Enviándolos a Belén, les dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño, a su madre María, y postrándose le adoraron y abrieron sus tesoros y ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Qué hermoso relato. Este relato que habla la Biblia en este lugar dice que es probable que ya había pasado tiempo de esa noche de Belén. En cuanto a los magos, a los sabios que vienen del oriente, y que estos hombres que venían del oriente llegan hasta el rey Herodes, una persona tremendamente mala, una persona sanguinaria, violenta, que tenía celos de cualquier otra persona que pudiese ocupar su lugar. Había matado a su madre, había matado a su esposa, había matado a sus hijos. Era una persona sanguinaria completamente, y él es el que va a decir: maten a todos los niños para que no haya competencia, para que no haya otro rey. Él se perdió la Navidad, él se perdió a Jesucristo, él se perdió la adoración. ¿Por qué? Porque tenía celos de que otra persona ocupara su lugar. Qué extraordinario es esto cuando uno
puede tener un corazón lleno de celos, de envidia, porque no puede ver el amor de Dios derramado, no puede verlo, no puede disfrutarlo, como lo disfrutaron estas personas que venían de lejos, venían del oriente. Fíjese que dice, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. El centro del significado que tiene la Navidad. Ellos habían venido desde lejos. Ellos habían venido siguiendo la estrella. Ellos habían llegado hasta donde estaba el niño. Y cuando vieron al niño, se postraron, reconociendo a Jesucristo, el Mesías, el Cristo, aquel que iba a redimir al pueblo, aquel que iba a llevar todos nuestros pecados. Y se postraron, ¿para qué? Para adorarle. Porque ese es el sentido de la Navidad. Yo quisiera compartir con ustedes algunos aspectos acerca de lo importante que es la adoración cuando nos acercamos a Jesús y cuando nos acercamos a la Navidad. En primer lugar, tener en cuenta que la adoración es un acto de sabios. Estos magos, estos sabios, estos estudiosos de las estrellas, venían del oriente porque habían visto la estrella sobrenatural, el mensaje sobrenatural de Dios, y siguieron ese mensaje para encontrarlo al Mesías. La adoración es la actitud de un corazón que tiene sabiduría. La sabiduría no de los hombres, terrenal, animal o diabólica, sino que una sabiduría que viene del cielo, cuando Dios nos llena de sabiduría, cuando Dios nos llena del conocimiento de Dios. La Biblia habla de un conocimiento que viene del cielo, que nos da discernimiento espiritual. Uno puede tener el discernimiento espiritual para poder buscar a Dios, para poder encontrar a Jesucristo. Y cuando uno encuentra a Jesucristo, la actitud del corazón es adorar a Dios, hecho hombre, habitando entre nosotros y que vimos su gloria. La adoración es un acto de sabios. Y ellos lo primero que preguntaron, ¿dónde está el rey? ¿Dónde está el rey de reyes, el verdadero rey? El rey, el Señor de señores, porque su estrella hemos visto en el oriente. Su estrella hemos visto desde lejos. Esa ha sido la sabiduría que nos ha guiado, la sabiduría de lo alto. Y por eso venimos hasta aquí, porque el verdadero sentido de haber venido hasta aquí es adorarle al Rey, es postrarnos delante del Rey, es abrir nuestros tesoros, es rendir nuestras vidas a Dios. Por eso es el sentido de la Navidad. Pero en segundo lugar, para poder adorar verdaderamente al Señor, se necesita renuncia. No solamente sabiduría, sino que se necesita renuncia. ¿Por qué? Porque ellos dejaron su casa a miles y miles de kilómetros. Ellos viajaron en medio del desierto. No tuvieron en cuenta las contras que había en medio del camino. No tuvieron en cuenta los peligros. No tuvieron en cuenta dejar aquellos afectos que estaban lejos y que quedaban lejos, sino que tenían un solo propósito: llegar a adorar al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Por eso cuando adoramos necesitamos renunciar a nuestro yo, para que Cristo viva en nuestro lugar. Como dijo el apóstol, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Hay que renunciar al yo para que Cristo pueda vivir en nosotros, de tal manera que nosotros podamos contemplarle a Él,
de tal manera que podamos vivir cerca de Dios, de tal manera que podamos admirarle y poder conocerle más a Él, aquel que fue manifestado en carne, justificado por el Espíritu, reconocido por los ángeles, predicado en el mundo, creído en los gentiles y recibido en gloria. Es el Salvador. Y necesitaba renunciar al viejo camino, al viejo yo. ¿Para qué? Para poder ver a Cristo y poder adorarle en espíritu y en verdad. Pero no solamente que hay sabiduría en la adoración, no solamente que hay renuncia en la adoración, sino que también la adoración necesita una guía. Dice acá la Biblia, entonces ellos, teniendo de haber escuchado al rey, se fueron, y he aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta llegar y se detuvo donde estaba el niño. No solamente que la adoración necesita una renuncia, no necesita solamente una renuncia de todo lo que nos pertenece, no solamente que necesita que también nosotros podamos tener un cambio de actitud en lo que decimos o lo que pensamos, es decir, nuestra separación y renuncia, sino que también necesita una guía. Y esa guía que tenían los sabios de la antigüedad era la estrella que habían visto en el oriente. Es la estrella que va caminando y que se detiene sobre donde estaba el niño. Nosotros en esta hora no tenemos estrella, pero sí tenemos al Espíritu Santo de Dios que nos guía, que nos consuela, que nos enseña, que nos testifica y que nos convence. Es la guía más extraordinaria que podemos tener para la adoración. Necesitamos renunciar, necesitamos tener sabiduría, pero necesitamos tener una guía. Y esa guía es la que está en nuestro corazón, el Espíritu Santo de Dios, que nos guía a la verdad, que nos guía a adorarle. Nosotros no sabemos cómo pedir, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él es el que nos guía y nos hace sentir que somos hijos de Dios y que podemos decir, Abba, Padre, te adoramos en el nombre de Jesús. Y en esta hora donde queremos tener un espíritu de Navidad, el espíritu de Navidad es adorar al Señor Jesucristo. Él tomará de lo mío y lo hará saber. Me glorificará, dijo el Señor Jesucristo, y es lo que hace el Espíritu de Dios. Toma del Cristo, habla de Cristo, señala al Cristo, al Redentor, al Mesías, al ungido, al Rey, y hace que nosotros nos postremos para adorarle. Que esta sea una Navidad diferente, porque esa Navidad diferente puede ser una Navidad donde nos encuentre postrados delante del Señor Jesucristo. Pero no solamente hay una renuncia, no solamente hay sabiduría, no solamente hay una guía, sino que hay un tremendo gozo cuando podemos adorar al Señor. Dice, y al ver la estrella, se regocijaron con un muy grande gozo. Qué hermoso es hablar de la palabra gozo. Qué hermoso es poder pensar en el gozo que no depende de las circunstancias. El gozo que depende de la presencia de Dios en nuestro corazón. Hay una diferencia en lo que es la palabra felicidad a una palabra gozo. La felicidad depende de las circunstancias, depende de lo externo, depende de lo que tengo. Cuando esas circunstancias, cuando lo que tengo se va,
entonces la felicidad se pierde. Pero cuando el gozo es interno, no depende de las circunstancias, no depende de lo que tengo, sino depende de la presencia de Dios en mi corazón. Por eso el gozo que provoca la adoración es un gozo diferente. El gozo que provoca la adoración es un gozo que cambia la vida, que transforma la mente, que cambia el corazón del ser humano. Y cuando un creyente consigue adorar, siente gozo en el corazón, siente gozo en la mente porque ha adorado, porque ha llegado a conocer al Hijo de Dios, al Rey de Reyes. Es el centro de toda nuestra adoración, es el centro de todo lo que nosotros sentimos. Y qué extraordinario, estos sabios que venían del Oriente, que tenían sabiduría, que habían renunciado, que seguían la guía, tenían un gran gozo en su corazón de poder estar frente al Rey de Reyes, al Señor de Señores, que había mostrado la estrella que les guiaba desde el Oriente. Pero lo más maravilloso que tiene la adoración es que cuando un corazón está dispuesto, cuando un corazón está dispuesto a encontrar a Jesucristo, lo puede encontrar. Dice así la Biblia: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no te olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona mis pecados. Él es el que sana mis dolencias. Él es el que me saca de la cárcel, del hoyo. Él es el que corona de favores mi cabeza. Él es el que sacia de bienes mi boca, de modo que me rejuvenezca como el águila. Cuando uno encuentra a Jesús, encuentra todo. Y dice la Biblia: y al entrar en la casa vieron al niño envuelto en pañales, con su madre María, y entonces dice la Biblia: y postrándose le adoraron. Esta es la actitud, este es el consejo, este es el consuelo, esta es la finalidad que tiene la Biblia para guiarnos, esta es la finalidad que tiene la Biblia para que podamos renunciar al yo. Esa es la finalidad que tiene la Biblia para tener gozo, para tener guía. Y entonces cuando entramos a la presencia de Dios nos postramos de corazón. Le decimos: Señor, no tengo nada, te queremos adorar porque has venido al mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Fíjese que estos hombres no tenían nada espiritual, pero sí sacaron de sus cofres regalos para el niño. De sus cofres sacaron regalos para el niño, que eran la figura de la obra que el Señor Jesucristo iba a hacer en el mundo. Oro, porque hablaba acerca del Rey de Reyes que estaba viniendo al mundo para rescatarnos. Incienso, porque Él es el sumo sacerdote, aquel puente, aquel pontífice, aquel único camino que nos lleva a Dios, el único mediador entre Dios y los hombres. Y mirra, porque hablaba del dolor, de aquella sustancia que era analgésica. La mirra, porque hablaba acerca del sufrimiento que iba a tener el Salvador. Rey, sacerdote y Salvador. Por eso los hombres llegaron a aquel lugar, y cuando llegaron se postraron para adorar. Que esta Navidad nos encuentre en este espíritu de Navidad, porque ese espíritu de Navidad necesita primero poder tener sabiduría de lo alto,
En segundo lugar, rechazar el yo. En tercer lugar, poder tener guía del Espíritu de Dios para adorar. En cuarto lugar, tener gozo, el gozo que provoca la adoración. En quinto lugar, tener aquella acción de entrega de nuestros cofres, de nuestro tesoro al Señor. Pero fíjese cómo termina esta porción. Pero avisados por revelación en sueños que no volviesen Herodes, volvieron por otro camino. Es que cuando uno adora verdaderamente, nunca vuelve por el mismo camino. Cuando uno adora verdaderamente, ha conocido a Jesucristo, ha conocido al Hijo de Dios en esta Navidad, nunca volvemos por el mismo camino. Cambiamos. Cambia nuestra actitud, nuestra mente, nuestro mensaje, nuestro carácter, cambia. Somos diferentes. Estos hombres no volvieron por el mismo camino. Herodes seguramente quería matar a los reyes, a aquellos que dijesen que había otro rey. Y sin embargo Dios habla de que cuando nosotros tenemos un verdadero encuentro de adoración, volvemos por otro camino. Yo le voy a invitar a usted que nunca tuvo un encuentro con Jesucristo, que esta sea la hora, que este sea el momento. Como dice la Biblia, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Usted pueda tener un encuentro con Jesucristo. Nosotros como seres humanos estamos perdidos, estamos lejos, estamos rechazados de la gloria de Dios. Porque hay pecado en nuestro corazón, porque hay un mal, porque hay una enfermedad que se llama pecado y nos aleja de Dios. Ahora Jesucristo vino al mundo para hacer una obra que comenzó en Belén, que siguió en Nazaret, que continuó en Jerusalén y que se lleva hasta lo último de la tierra cuando el Señor Jesucristo subió a la cruz del Calvario. Porque cuando subió a la cruz del Calvario, Él enfrentó todos nuestros dolores, todos nuestros pecados, aquellas cosas que no podemos sacar de nosotros. Él las enfrentó, ¿para qué? Para que con su sangre preciosa pague el precio, pague la deuda que nosotros tenemos delante de Dios. Y cuando Él derrama su sangre, la cruz del Calvario, la cruz de Cristo nuestro Señor, nos da perdón para siempre. Por eso nosotros necesitamos ese regalo precioso. Necesitamos creer que no podemos pagar nuestra deuda del pecado. En segundo lugar, necesitamos creer que la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, nos hace justos, nos justifica, nos redime. Y en tercer lugar, necesitamos, si usted nunca lo ha hecho, es una buena hora para que usted reciba el regalo que Dios quiere hacerle en su corazón. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en Él hay lugar para ti. Y usted reciba a Cristo, reciba la salvación, reciba el perdón de sus pecados y pueda adorarle con todo su corazón. Que ese sea el espíritu de la Navidad. Que ese sea el espíritu en su corazón. Recibir a Cristo como Salvador personal para adorarle y para postrarse en esta hora. Que Dios le bendiga.